Apocalipsis capítulo 3, las cosas que son. La iglesia, primera parte. El mensaje al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis se situaba a 53 kilómetros de Tiatira. Actualmente es una ciudad que está en ruinas. La ciudad se fue haciendo grande bajo el dominio de Roma. El culto predominante fue a Ceres, la Demeter, o sea, la madre de los dioses de los griegos. Sus habitantes tenían fama de licenciosos y arrogantes, pero en el tiempo en que Juan escribía el Apocalipsis, Sardis caía rápidamente hacia una segura destrucción. La carta dirigida a Sardis es de las más duras, aunque se mencionan a unas pocas personas excelentes. El versículo 1 de Apocalipsis 3 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Una vez más, vemos que la carta se dirige al responsable de la iglesia en Sardis, donde Cristo se presenta como quien tiene al Espíritu Santo, el cual es poderoso para dar vida y vivificar lo que se está muriendo a la persona que se vuelve a él. También está listo para alejarse totalmente si la persona le da la espalda. Dice el texto, el que tiene las 7 estrellas. Cristo tiene también las 7 estrellas y como ya vimos, las estrellas son los ángeles o enviados de parte de Dios para dirigir a las iglesias. Y aquí Cristo nos recuerda que Él es el Señor de todos los responsables de las iglesias y por tanto de su iglesia, o sea, de su propia iglesia. Esta poderosa presentación presagia una declaración fuerte como la que sigue a continuación. El mismo versículo 1 en su parte B dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El responsable de esa iglesia tenía nombre de que vivía. Tal vez se llamaba Zósimo, que quiere decir el que vive, o Gregorio, que significa el que vela. Pero su vida ante Dios dejaba mucho que desear, porque espiritualmente estaba muerto. Y con él gran parte de esa iglesia, porque la iglesia es el reflejo fiel de cómo es su pastor. Los de Sardis se hacían llamar cristianos, nombre de uno que vive, pero en realidad estaban muertos. Es como ahora, que muchos profesan ser cristianos, miembros de la iglesia, y se basan en la decisión, entre comillas, que hicieron un día, pero no se arrepintieron y sin saber lo que hacían. Debe ser terrible tener nombre de que uno vive y darse cuenta que solo se tiene el nombre, o tener fama de espiritualidad y que luego el Señor diga, ¿sabes qué? Estás muerto. Al Señor no se le oculta el estado interior de su iglesia y puede decir sin equivocarse qué grupo es realmente una iglesia viva y qué grupo es solo la apariencia de iglesia, qué es lo que vive realmente y qué es lo que solo aparenta tener vida. En este caso, la de Sardis era una iglesia que se había acomodado a la ciudad en la que estaba. Y así como la ciudad declinaba, ella también. O sea, ella no fue, digamos, luz para esa ciudad. Por eso el Señor la sigue exhortando en el versículo de Apocalipsis 3:2 y le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Aquí el Señor está exhortando al dirigente de Sardis a que despierte, a que salga del engaño espiritual en el que estaba y a que se arrepienta de corazón. Le invita a que deje la falsedad y su compromiso con el mundo y que sea genuino ante Dios y los demás. Es decir, a lo que le está invitando es a que sea un verdadero cristiano y que no solo se preocupe por tener el nombre de cristiano. Las obras a las que alude el Señor eran obras de apariencia. Eran obras que agradaban sí al pueblo, que eran bien vistas por el pueblo, pero eran hechas para agradar a los hombres y ganar su favor. Eso significa que desagradaban a Dios.
No se puede agradar a Dios y a los hombres. Por eso es a la hora de trabajar para Dios que es muy importante que analicemos cuál es nuestra motivación, qué es lo que nos lleva a trabajar para Dios. Porque puede darse el caso que las obras que se hagan solo sean para beneficio propio, para alcanzar algo que queremos, más que por un amor genuino a Dios y a los demás. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí el Señor les recuerda que habían recibido la sana doctrina y el Espíritu. Por lo tanto, podían arrepentirse y volver al principio, porque aún tienen tiempo, están vivos, tienen tiempo. Y les advierte que si no lo hacen, en el momento que menos lo imaginen, que menos lo espere, vendría su juicio. Y aunque no lo menciona directamente, el Señor iba a quitar de esa iglesia el candelabro que es la presencia de su Espíritu. ¿Y saben qué? Tristemente, así ocurrió. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Con todo, como en todas las congregaciones actuales, en esa misma iglesia que iba muriéndose había algunas personas, dice el texto, que no habían manchado sus vestiduras. Y es muy interesante constatar que a estas personas el Señor las conocía por su nombre. Ellos eran personas creyentes de verdad que habían recibido la santificación y la purificación a través de la palabra y habían perseverado en espíritu y en obra. A esas personas el Señor les recuerda que estarán con Él por toda la eternidad. Aquí vemos claramente que de una misma congregación, como les dije ahorita, una parte va a andar con el Señor, va a andar portando vestiduras blancas, que es un símbolo de santidad y pureza, pero otra parte nunca verá al Señor ni su reino. En la parte, en el versículo 1, en su parte B dice, yo conozco tus obras, que tienes un nombre de que vives y estás muerto. Eso quiere decir que estar en una iglesia y llamarse cristiano no es garantía de ser salvo. Apocalipsis 3:6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo vemos que el mensaje es para todos aquellos que requieren oírlo, pero no solamente oírlo, sino de ponerlo en práctica. Bueno, ese fue el mensaje a la iglesia de Sardis. Ahora vamos a ver el mensaje de la iglesia en Filadelfia. La ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey de Pérgamo, Atalo II. Él fue un rey muy leal a su hermano Eumenes, a quien dicha lealtad le valió el sobrenombre de Filadelfo, que significa amigo del hermano. Por ello, Eumenes llamó Filadelfia la ciudad, esto es, afecto fraternal. Era una ciudad muy abierta a las influencias externas, de ahí que el evangelio encontrara cabida. O sea, ellos podían recibir cualquier influencia externa, lo que fuera. La ciudad fue destruida por un terremoto en el año 17 de nuestra era y Tiberio, el emperador romano, mandó que se reconstruyera. Como agradecimiento, los ciudadanos de Filadelfia levantaron un templo a Germánico, hijo adoptivo del emperador. Sin embargo, allí ya se había levantado otro templo que estaba dedicado a Dionisio, que es Baco para los romanos, o sea, el dios del vino. De ahí viene la palabra bacanales, que eran fiestas con muchas borracheras dedicadas a Baco. Apocalipsis 3:7. Ya les hice la descripción de la ciudad de Filadelfia. Ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3:7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre.
Nuevamente, el Señor ordena a Juan que escribiera al responsable de la iglesia que estaba en Filadelfia. El Señor se presenta como el santo, que en el contexto general de la Biblia, este epíteto, es decir, este adjetivo que expresa una cualidad del sustantivo al cual está asociado, se le aplica a Dios Padre, o sea, el santo, ¿sí? Él es el verdadero, en el doble sentido de genuino, porque es auténtico, no tiene rasgos ajenos a su naturaleza, pero además es verídico, porque realmente es verdadero. También se presenta como el que tiene la llave de David. Eso hace alusión a Isaías 22:22 que dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. En ese contexto, se entiende que el que tiene esa llave, en este caso el Señor Jesús, también tiene completa autoridad sobre el reino mesiánico que está por establecerse. Apocalipsis 3:8. A la iglesia de Filadelfia le dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esas obras, en todos los aspectos, eran hechas en Dios. El Señor Jesucristo abre una puerta ante la iglesia que nadie va a poder cerrar. Por lo tanto, Satanás nunca podría atentar con éxito contra la iglesia que es fiel al Señor. Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Este texto enseña que a Juan, como tipo de la iglesia, se le abrió una puerta en el cielo para que entrara por ella, precisamente allí al cielo. Cuando Moisés golpeó las aguas del Mar Rojo con su vara, los israelitas lo cruzaron sin mojarse. Y cuando Pedro fue encarcelado allá en Hechos 12, hace referencia de eso, fue liberado sobrenaturalmente pasando a través de los guardias. Así pues, una puerta abierta es sinónimo de una apertura sobrenatural como la expresión de la soberanía de Dios para que su pueblo pueda pasar y hacer su voluntad sin que el enemigo pueda hacer absolutamente nada para impedirlo. Y la iglesia de Filadelfia recibió de parte de Dios el don de una puerta abierta a la predicación del Evangelio, a la manifestación del poder de Dios y a la obra misionera de la iglesia como protección sobrenatural hacia ella. Es decir, el Evangelio es una puerta abierta al cielo y así lo debemos de entender nosotros también. Apocalipsis 3:8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque eran pocos en número, eran poderosos en espíritu porque guardaban la palabra de Cristo. Y en el nombre de Jesús hacían todas las cosas. Por eso no lo negaban. Se amaban los unos a los otros. Tenían entre ellos un gran afecto fraternal. Eso es lo que significa Filadelfia, por cierto. Además, valientemente confesaban el nombre de Jesús, haciendo frente a cualquier riesgo. Ojalá nosotros fuéramos como esa iglesia, que nosotros confesemos el nombre de Jesús sin importar que nos critiquen, que nos digan o que nos hagan. Apocalipsis 3:9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es histórico que muchos judíos influyentes de aquella época hicieran acuerdos con las autoridades romanas y ellos acordaron, ¿saben qué? Perseguir hasta la muerte a los cristianos, sin importar su origen. Lo mismo perseguían a los cristianos de origen judío como a los cristianos de origen gentil. Por eso fueron llamados sinagoga de Satanás, ya que fueron quienes ferozmente instigaron todo lo que pudieron contra los cristianos. Pero no solo esos judíos lo eran,
todo el que parece que es de Dios, pero lo niega con sus hechos, sin duda es una sinagoga de Satanás. O sea, no importa que vaya todos los domingos a la iglesia a calentar la misma banca. No, no importa. Y además son enemigos de los verdaderos hijos de Dios. A Filadelfia, el Señor le prometió que iba a entregar a algunos que eran sinagoga de Satanás, aunque se decían creyentes, porque decían ser de Dios, pero mentían. Y además iban a ser exhibidos a la luz, pero milagrosamente iban a reconocer postrados ante aquellos que el Señor los amaba. Y con eso iban a cumplir la profecía de Filipenses 2, 10 y 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto lo van a hacer hasta los demonios cuando no tengan más remedio que reconocer que Jesús es el Señor. Y cuando perseveramos en Dios, a pesar de ser calumniados, al final es vindicado, o sea, vengado por el Señor. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En una ciudad como Filadelfia y en aquella época no era nada fácil ser un verdadero cristiano, que al igual que los demás estaba llena de paganismo. Todas las ciudades estaban llenas de paganismo y animadversión contra los cristianos. Pero los fieles de Filadelfia habían pasado la prueba y el Señor les promete que les va a guardar de la persecución que se iba a desencadenar en todo el mundo conocido de la época, tal y como fue. La iglesia en Filadelfia no sufrió ninguna de las persecuciones que sufrieron todas las demás. Fíjense, en el año 111, 112 después de Cristo, 15 años aproximadamente después de que se escribiera el Apocalipsis, se dio una persecución. Y todas las iglesias sufrieron mucho, excepto la de Filadelfia. Esa iglesia permaneció intacta cuando, digamos, el recién nacido Islam terminó prácticamente con todas las iglesias de Asia Menor. Ni siquiera los mismos maometanos comprendían por qué nadie molestó a la iglesia de Filadelfia, a la que llamaron, ¿saben cómo la llamaron? Ciudad de Dios. Apocalipsis 3:10 en su parte B dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esto se entiende mejor como, ¿sabes qué? Te mantendré fuera de la prueba. Lo que el Señor le está diciendo en otras palabras es esto, dice, te mantendré fuera de la tribulación. La iglesia de Filadelfia es el tipo de iglesia que el Señor viene a recoger. Y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 18, que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Antes de que Dios juzgue a este mundo, va a recoger a su pueblo fiel y lo va a proteger de lo que no es su destino. Esto que va a pasar es el destino de los que moran sobre la tierra. Sobre ellos es quien será la ira de Dios. Moradores sobre la tierra, moradores de la tierra son todas aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón. Esos son los moradores de la tierra. Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cristo viene pronto
Y aquí vemos nosotros un carácter constante de urgencia. Y la lección es que Cristo viene para su iglesia fiel. Ahora, ¿qué significa retener lo que tenemos? Que hemos de vivir como si Cristo fuera a venir hoy mismo. Porque la verdad es que no sabemos cuándo el Señor va a venir por nosotros. Porque los años que vivimos en esta tierra son muy pocos, aunque parezca que son muchos. Y porque si viniera por nosotros dentro de 20 minutos, tendría que encontrarnos preparados. Es más, ahorita en este momento nosotros tenemos que estar preparados porque no sabemos si un infarto nos vaya a arrebatar la vida. No sabemos qué vaya a utilizar el Señor para llevarnos con Él. No sabemos. Y tenemos que estar preparados. Por eso este es un mensaje no solo para los de Filadelfia, que partieron, pues imagínense, hace ya mucho tiempo para estar con el Señor. Es también para nosotros. Y aquí surge una pregunta. ¿En este momento estamos preparados? En su parte B, el versículo 11 dice, retén lo que tienes. Al que es fiel, el Señor le dice que retenga lo que tiene. Ahora, ¿qué es lo que tienen los que son fieles? Lo que somos y lo que hacemos. Si eso es bueno, hay corona asegurada porque Dios desea dar su recompensa y lo va a hacer con quienes le sean realmente fieles. En su parte C, el versículo 11 dice, para que ninguno tome tu corona. Nadie va a poder robarnos nada de lo que Dios nos da a menos que nosotros lo permitamos. Por ejemplo, cuando nosotros perdemos el primer amor como los de Éfeso, o cuando decidimos creer las mentiras del enemigo en lugar de creer la verdad de Dios, o cuando dejamos que el amor por las cosas de este mundo inunde nuestro corazón, o cuando no le creemos a Dios, cuando apagamos el espíritu, cuando acabamos justificando el pecado, cuando negamos la verdad de este libro, o sea, del Apocalipsis, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Así es como pueden tomar nuestra corona. El diablo siempre va a intentar quitarnos las recompensas que Dios ha preparado para nosotros por serle fieles. Primera los Corintios 9, 26 y 27 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esa manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no temía por la pérdida de su salvación ni de su entrada al cielo, pero reconocía que existía el peligro de perder su galardón en la eternidad por no poder sujetar su carne. Bueno, creo que hasta aquí le vamos a dejar. La próxima semana continuaremos con el capítulo 3 hasta terminar. El Señor nos bendiga.